Buenos días, mis hermanos del Ministerio Belén. Tengan un excelente día. Vamos a leer la palabra del Señor. Esta palabra se llama el plan de salvación. Esta es la parte uno, que tiene que ver que por gracia somos salvos. Porque una cosa es ser salvo y otra cosa es ser bendecido. Tengamos en cuenta que somos salvos, pero no vivimos esa salvación hasta que muramos, después venga el juicio y estemos con el Señor y vamos a ver de qué fuimos salvos. Pero mientras vivamos en esta vida, podemos vivir bendecidos. Y ahí está el tema central que lo exhortaremos y lo veremos en la parte 2 más rato en la tarde. Y ahora la palabra del Señor en esta parte uno está en Efesios capítulo 2 versículo 5. Amén. Y lo leemos en el nombre de Jesús. Dice de esta manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, ni de nosotros, ni de nadie, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La palabra gracia tiene que ver con compasión, con misericordia, con un regalo que Dios estableció. Pero esto nació en el corazón de Dios cuando Él nos creó con un plan diferente, con un plan de vivir en su voluntad, de vivir con Él siempre, eternamente. Y a causa del pecado que entró por Adán y Eva, perdimos esa identidad, esa condición de ser hijos de Dios. Y fuimos destituidos de su gloria. Notemos eso, fuimos destituidos de su gloria. Por lo tanto, perdimos, además de la identidad, la gloria de Dios que nos acompañaría siempre si no hubiese sido por el pecado. Por eso es tan importante no practicar el pecado y sí practicar la justicia, sí hacer la voluntad del Señor. Es muy importante, porque la palabra del Señor establece que el que practica el pecado es del diablo. Y estoy seguro que ningún cristiano quiere ser del diablo, todos queremos ser de Jesucristo, ¿cierto? Somos del bando bueno, por decir algo. Entonces, la palabra explica, y de hecho vamos a hacer algunas lecturas bíblicas, para entender por qué somos salvos por gracia. Dios estableció una ley en el Antiguo Testamento que debía cumplirse, la que ningún ser humano de la época pudo cumplirla. Por lo tanto, seguíamos bajo la maldición de la ley y así hasta siempre. Si no hubiese sido porque Dios tuvo que tomar una decisión, Él tuvo que determinar, decidir en su corazón qué hacer con nosotros. O nos dejaba bajo esa maldición de la ley porque Él pudo haberlo hecho, Él es Dios. Y Él pudo haber dicho, bueno, ellos pecaron, yo los creé y los creé con este propósito de una manera, pero ellos se tergiversaron, pecaron, accedieron al mal, por lo tanto no tendría yo por qué hacer nada con ellos, pero en su amor y en su misericordia Dios tomó una decisión de solo por gracia salvarnos, de alguna manera salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? De una perdición eterna, la que hablamos poco porque la verdad no lo vivimos todavía, pero a veces nos vemos en el día, durante los días, pasándolo mal, con problemáticas, con los hijos, en la familia, con los trabajos, hoy día con algo que nadie puede controlar, que es la pandemia, pero vivimos toda una vida pasando problemáticas. Pero el Señor también establece en su palabra, permiso, voy a tomar agua, que Él nos va a bendecir durante esta vida antes de ser salvos. Salvos de toda esta maldición en la que estuvimos hasta que conocimos a Jesucristo. Cuando conocimos a Jesucristo, entró en nosotros la luz de Dios, entró su presencia, su espíritu, para transformar todo en nosotros, para lavarnos, cubrirnos con su preciosa sangre. Y eso y muchas cosas más hizo en nosotros. Pero hubieron cosas con el plan de salvación que Dios pensó y decidió, que no se vieron, no se veían, sino que fueron reveladas con el tiempo, por ejemplo por Pablo,
que incluso Jesús, en esos 3 días donde él estuvo muerto, bajó a los sepulcros a predicarle a las personas antiguas que no habían conocido a Dios para que fueran salvos. Eso no está escrito en el Antiguo Testamento, eso se escribió después porque fue revelado por Dios. Entonces hay situaciones que pasaron en este plan de salvación, que tomó Dios esa decisión de salvarnos por medio por medio de Jesucristo. Ahora, yo escribí algo leyendo esto, ¿eh? Dice de esta manera: no éramos bendecidos, ni menos salvos, porque estábamos perdidos en el pecado. Pero el amor de Dios, que es profundo, que es real, que es trascendental, llevó a nuestro Dios, a tu Señor, a mi Señor, a tomar una decisión de salvarnos por medio de la fe. La palabra del Señor dice en Romanos: porque no por la ley fue dada a Abraham la promesa, sino por medio de la fe, de que él sería padre de muchas gentes como la arena del mar. ¿Se recuerda esa promesa? No fue dada por la ley, fue por la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Si hubiese sido por ley, no había gracia, había juicio. Pero como hay fe, que es la parte nuestra, Dios pone la gracia. Fe, parte nuestra; gracia, misericordia, es la parte que Dios pone. A fin de que la promesa que Dios dio a Abraham sea firme y se cumpla no por la ley, sino por la fe. Entonces, aquí hay que separar dos cosas. Dios hace un plan de salvación, de salvarnos, para que no nos perdamos cuando nos muramos, nuestra alma se vaya con Dios, nuestro espíritu vuelva a Dios. Quedará nuestra carne en el cementerio, pero nuestro espíritu, nuestra alma vuelve a Dios, a dormir, dice la palabra. Algunos teólogos dicen otras cosas, pero finalmente vamos a ser salvos de una condenación eterna. Pero durante la vida que vivamos, tenemos una bendición que tomar. Y esa bendición parte en Abraham. Y después se ratifica en Números, que es la parte que vamos a ver a la tarde, que es muy importante entender lo que es la bendición de Dios. Después se los voy a leer y más rato los vamos a explicar, los vamos a exhortar y nos vamos a nutrir de esa palabra. Es importante, por cierto, entender ahora que ninguno de nosotros es salvo por ningún cumplimiento de la ley, sí de la justicia de la fe. Por fe diezmamos, por fe respetamos a nuestros pastores, por ejemplo, por fe hacemos la voluntad del Señor, por fe servimos a Dios, como mirando al invisible, por fe obedecemos a su palabra. No nos vamos a justificar la ley. Como la ley fue cumplida por Cristo, no hago nada. No se trata de eso. Eso es otra cosa. Eso es lo que no se ve. Jesucristo, al morir en la cruz, rompió el velo que nos separaba del amor de Dios. Rompió la pared. Rompió la división que nos separaba del amor de Dios. ¿Usted sabe por qué Dios eligió al pueblo de Israel, o al país de Israel, a la nación de Israel, para salvarlos? No porque eran un tremendo país, sabios. Recuerde usted que eran esclavos. Él vino a lo vil del mundo. Israel en esos tiempos era lo peor que había. Era lo más bajo que había. Yo me comparaba también cuando conocí a Cristo con los demás. También era el peor. Era como digo yo, el más fomeque. Ese era yo. No tenía, como decimos ahora, ni un brillo, la verdad. Porque a eso vino el Señor, vino a sanar a los enfermos, a buscar a lo que se había perdido. Israel era un pueblo perdido, pagano. Y Dios tuvo misericordia y los recogió. Y sobre ellos puso la promesa. Solo sobre ellos, no de los gentiles y ninguna otra nación, solo por ellos. Así lo establece el Antiguo Testamento.
Pero Jesucristo al morir en la cruz hizo algo que no vio nadie, que se reveló después y que fue que rompió esa pared. Y el Señor hizo un Israel nuevo, una nación nueva, junto con todos los que creyésemos en Jesucristo. Por eso somos descendientes de la promesa también, porque Israel era un solo país, una nación de esclavos que Dios libertó, y por su desobediencia estuvieron 40 años dando vuelta. Al final a la tierra prometida entraron muy pocos, ni siquiera todos los que anduvieron en el desierto 40 años, la gran mayoría de ellos no entró, murió en el desierto. Y entraron muy pocos a la tierra que Dios les prometió por Abraham. Por lo tanto, no se cumplía la promesa en ese sentido, que iban a ser, los hijos de Abraham iban a ser como la arena del mar. Entonces Dios tuvo que idear un plan, porque Él ya sabía todo. Tomemos cuenta que Dios maneja los tiempos, Él sabía que iba a pasar eso. Entonces, como Él es lleno de amor y de misericordia, abrió la puerta. Pero ¿cómo abría la puerta? ¿Cómo llamaba a los gentiles? ¿Cómo llamaba a la cena del Señor a los demás, los que estaban afuera? Tenía que ir a buscarlos. Y tuvo que bajar a la tierra Dios mismo, por la persona de Jesucristo. Vivir como nosotros unos cuantos años, conocernos para saber lo que éramos, cómo somos, lo que vivimos, lo que sufrimos. Y de esa manera entregarse a la cruz y hacerse maldito por ser colgado en un madero en una cruz de madera, que en ese tiempo era maldición. Se cumplió esa ley en lo natural, ser maldito por todos los demás, representándonos a nosotros, pero en lo espiritual se abrió una tremenda puerta de bendición, para que la bendición de Abraham alcanzara también a los gentiles, a nosotros, los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, los que no éramos nada. Y esto es por fe. Entonces, ¿cómo Dios nos hacía llegar la fe a nosotros, desde el cielo a nosotros? ¿Lo ha pensado? Si la fe no es nuestra. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer descender la fe por su palabra. Pero ¿cómo hacía llegar su palabra a nosotros? Por medio del Evangelio. Pero ¿cómo hacía llegar el Evangelio a nosotros? Por medio de Jesucristo. Jesucristo vino, nació en esta tierra, el Hijo de Dios nos predicó el Evangelio, declaró la palabra de Dios, creímos nosotros a Él, y los que estaban en esos tiempos, se rompió el velo, se abrió la puerta, pudimos entrar al trono de la gracia confiadamente para el oportuno socorro. Hoy día somos hijos de Dios y somos una sola nación con la nación de Israel. Por eso la palabra del Señor también dice: bendito el que bendijera a mi pueblo. Bendice a Israel todos los días de tu vida, hermano. Ora por el pueblo de Israel, porque eres parte de ese pueblo. Somos parte de ese pueblo. Hizo un solo pueblo, la palabra del Señor así lo establece. Dios tomó a Israel, Dios tomó a los gentiles, hizo un nuevo y un único pueblo de Dios, que estuvo esparcido por la tierra y nos unió. ¿Y quién lo logró? Jesucristo el Señor. Hoy día tenemos la posibilidad de ser salvos, pero también de vivir mientras el Señor nos lleva al cielo, una vida de bendición, porque se abrió el velo para que entrásemos al trono de la gracia y recibiésemos la bendición que Dios le dio a Abraham. Y después que apareció la bendición de Abraham, que Dios lo estableció también así, los que somos cristianos, hijos del Señor, nos transformamos en adoradores. La palabra del Señor dice: tales adoradores busco, que me adoren en espíritu y verdad. Por lo tanto, debemos adorar al Señor, y eso nos convierte en levitas, en adoradores. Y para los levitas y los adoradores como tú, como yo, como los que entendemos de lo que significa adorar al Señor, obedecer a su palabra, hacer todo lo que dice su palabra, alinear nuestra voluntad con la de Él, rendirnos ante su presencia, hay otra promesa, otra bendición. Y esas se las voy a dejar leída ahora, pero las vamos a exhortar durante la tarde en la parte 2 de esta predicación del plan de salvación.
Dice así, la voy a leer, y está en Números 6, capítulo 22. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles así, así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Quiénes somos hoy día nosotros? Hijos de Israel, ¿cierto? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es una tremenda bendición. Debemos vivir bajo esa bendición. Tú te vas a encontrar con hijos de Dios que no viven bajo esa bendición, viven bajo la misericordia. Se aprovechan de la misericordia, no viven bajo esta bendición, no viven bajo la bendición, no resplandece el rostro del Señor sobre ellos. Sobre eso se tratará la parte 2 de esta palabra llamada el plan de salvación. Recuerda quién eres tú hoy día, eres un hijo del pueblo de Dios, de Israel. Somos hermanos con la nación Israel hoy día. Todos los del mundo, todos los que creemos en Cristo. Porque Jesucristo al morir en la cruz abrió la puerta, rompió el velo, sacó la división, la pared que nos dividía, e hizo un solo pueblo. Ese fue el amor de Dios, que en el fondo declaró que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, cuando tú declaras a Jesucristo como tu Señor, yo declaro a Jesucristo como mi Señor, nos hacemos hijos de Dios, hijos de la promesa. Hoy día somos hijos de la promesa. Pero ahora tenemos que vivir bajo la bendición de Dios. Y la bendición de Dios para los levitas es una tremenda bendición que debemos conocer, entender y practicarla, vivirla todos los días. Dios te bendiga, nos vemos más rato a las 9 de la noche. Que la paz de Jesucristo esté con ustedes. Shalom, shalom, shalom.